Listo, madre. Muy bien, entonces les invito a buscar el Salmo 23 para que con este salmo pues demos inicio a nuestro tema. Salmo 23. Como siempre, pues hacemos la oración primero escuchando el cantito. Les tengo un cantito que es muy bonito, se llama Te necesito. Yo creo que esto es lo que nos debe de llevar a vivir nuestro bautismo, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Sí, entonces vamos a disponernos con el cantito. Después todos juntos proclamamos el Salmo 23, aunque no los pueda escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciéndole, te necesito. Señor, ahora que estoy junto a ti, me he dado cuenta que tengo tantas cosas que decir. Solo a través de este silencio y al contemplarte sé que puedo ser feliz, porque a veces la tristeza llena mi vida con tanto dolor, porque a veces la soledad llena mi alma de vacío y de sequedad. Y es por eso que quiero hablarte, para decirte lo que siento, Señor. Te necesito aquí en mi vida. Eres el alimento que me llena de amor. Y he descubierto en tu presencia esa paz que llena todo mi ser. Eres tú, mi vida entera, eres la fuente que me llena de amor. Señor, sé que si no hago oración, mi vida se debilita y no veo tu rostro, Señor. Ayúdame a siempre perseverar y no dejar la oración, que es lo que más me une a ti. Pues sin ti, ¿cómo podré servir si me hace falta escuchar y aceptar tu voluntad? Pues sin ti nada podré decir, porque tú eres la voz que grita dentro de mí. Y es por eso que quiero hablarte, para decirte lo que siento, Señor. Te necesito aquí en mi vida. Eres el alimento que me llena de amor. Y he descubierto en tu presencia esa paz que llena todo mi ser. Eres tú,
Bueno, pues así como dice el canto, ¿verdad? Que el Señor es la fuente que nos llena de amor, pues vamos también a decirle que Él es nuestro pastor. Y si lo tenemos a Él, pues nada nos falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues este salmo que acabamos de hacer, el Salmo 23, es considerado por algunos que saben, ¿verdad? Que es el salmo que nos habla de nuestra iniciación cristiana, porque nos deja un poquito deslumbrar algunos de los sacramentos que recibimos, ¿verdad? Cuando dice allí que el Señor me unge con aceite, lleva lo vierte sobre mi cabeza, ¿verdad? Y prepara un banquete. Estas palabras, algunos las interpretan que ya son palabras que nos hablan de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Y bueno, pues por eso lo he querido tomar hoy que vamos a hablar un poquito más del bautismo. Vamos entonces a abrir el tema del bautismo en cuestión de algunas preguntas o inquietudes que pueden hacer surgir en nosotros algunos hermanos que no comprenden el valor y el sentido del bautismo como un sacramento que hay que recibir lo más pronto que se pueda. Una de las principales preguntas que se pueden hacer respecto a esto es ¿por qué nosotros no recibimos el bautismo a los 30 años como lo hizo Jesús? Porque Jesús fue bautizado a los 30 años. Y entonces algunos preguntan, bueno, ¿por qué nosotros no recibimos el bautismo a los 30 años? Primero, cabe recordar que Jesús no tenía necesidad del bautismo, porque Jesucristo es Dios. Pero Él quiso hacerse bautizar para enseñarnos a nosotros el camino del bautismo, para enseñarnos a nosotros la necesidad del bautismo. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? Bueno, pues porque nadie nos asegura que vamos a llegar a los 30 años. Y porque la iglesia bautiza a los niños por la fe de los papás y de los padrinos, que son los encargados de transmitir y de enseñar a ese niño el camino de la fe. Esto es bien importante entenderlo. Puedo poner un ejemplo para un poquito como entender más esto. Es como decir, bueno, ¿por qué tú, mamá o papá, por qué le das de comer a tu hijo si tu hijo no sabe lo que está comiendo? ¿Qué no sería más lógico que tú esperaras
a que tu hijo crezca para que él elija lo que quiere comer, pues yo creo que si alguien nos dijera esto, ¿verdad? Pues claro que nos reiríamos y diríamos, pues que es una tontería, ¿no? Porque si tú no alimentas a tu hijo, pues tu hijo va a morir, no va a llegar a la edad donde él pueda elegir. ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, que tú como papá, y porque se cree que en el mundo no hay persona que pueda más amar a un hijo que un padre o una madre. Tú como papá eliges lo mejor para tu hijo y tú le das a tu hijo lo que crees que es necesario para él o lo que tú has aprendido que es necesario y es bueno para él. Así es la fe. La fe tú se la transmites a tus hijos en virtud de que tú has aprendido que es una riqueza para la vida. Y tus hijos entonces reciben todos los beneficios de ese bautismo, ¿verdad? En aras de tu fe. Por eso es bien importante también que los papás cuiden mucho a quienes eligen como padrinos de bautismo. Los padrinos de bautismo tienen que ser mucho mejores que los papás. Deben superar en mucho la fe de los papás, porque los padrinos van a dar a los hijos lo que falta a los padres en la fe. Si les falta testimonio, si les falta testimonio de vida, si les falta fe, pues los padrinos son los encargados de darle al niño eso que le falta a los papás. Bueno, pero un primer punto también y muy importante es darnos cuenta que el bautismo que nosotros recibimos no es el mismo bautismo que recibió Jesús, ¿verdad? El bautismo que nosotros recibimos es muy distinto. Vamos a verlo esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. ¿Quién de ustedes tenga este texto a la mano lo puede proclamar? Mateo capítulo 3, versículo 11. Bien, muy bien, Gilda, pues adelante. Solamente el versículo 3, hermana, ¿sí? Solo el capítulo 3, versículo 11. Bien. Del Evangelio de Mateo. Yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ven, queridos hermanos, el bautismo que nosotros recibimos no es el mismo que recibió Jesús. Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del llamado a la conversión. Nosotros recibimos este bautismo del que nos habla Juan. Vendrá otro que los bautizará en el Espíritu Santo, en el Espíritu y en el fuego. ¿Quién es ese otro? Jesucristo nuestro Señor. Y el bautismo que nosotros recibimos es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el bautismo en el fuego, no el simple bautismo de agua que daba Juan. ¿Sí? Entonces, allí ya hay que entonces mencionar esta gran diferencia. Nosotros no podemos esperarnos hasta los 30 años o compararnos con nuestro Señor Jesucristo, porque el bautismo que nosotros recibimos no es el bautismo que recibió Jesús. Y porque el bautismo que nosotros recibimos es el bautismo que nos da Jesucristo nuestro Señor. Recuerden que los sacerdotes
son solamente el medio por el cual recibimos los sacramentos. Pero los sacramentos es Jesucristo nuestro Señor quien nos lo da. Es el mismo Jesús. Ayer la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, celebramos Jesucristo sumo y eterno sacerdote. ¿Qué nos recuerda esta fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote? Pues nos recuerda que todo sacerdocio ministerial es solo una prolongación de el verdadero sacerdocio de Jesucristo. Toda la gracia de Dios, todos los sacramentos, toda la vida espiritual que recibimos de los sacerdotes, ¿sí? Es el mismo Cristo quien nos lo da a través de ese conducto que es el sacerdote. Sí influye y sí es importante la vida de gracia que lleve cada sacerdote, pero nada del sacerdote, nada personal del sacerdote disminuye o aumenta el poder y la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo consideremos porque a veces nos sucede, ¿verdad? Que yo no me confieso con ese padre porque ya no estamos viendo a Cristo, estamos viendo al Padre. Es que no me gusta ir a misa ahí con ese padre porque ya no estamos viendo a Cristo, estamos viendo al Padre. Hay que ver a Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues en esto del bautismo no es la excepción. El bautismo es Cristo quien nos lo da. Y es el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, otra de las cosas que podemos considerar, si ustedes recuerdan, porque también acabamos de pasar Pentecostés, allá en Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, todo ese capítulo que nos habla de la manifestación del Espíritu Santo y de la predicación de Pedro ante una gran multitud de personas allí en Jerusalén. Muchas de esas personas decidieron bautizarse. Bueno, vamos a verlo mejor para que no les esté yo así como que nada más hablando, ¿verdad? Vamos a ver Hechos capítulo 2, porque ese texto me lo sé y lo podemos buscar mejor para verlo con nuestros propios ojos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, vamos a ver versículo del 30, del 37 al 38. Quien quiera, capítulo 2. Al oír esto, Versículo 37 y 38. al oír esto, ellos se Versículo 37 del capítulo 2. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, dice, frutos del discurso de Pedro. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué es lo que hemos de hacer? Respondióles Pedro: arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Te alabamos. Fíjense, nada más allí está bien claro. Estos que reciben la primera predicación de Pedro sienten el deseo de cambiar de vida y de entregarse al Señor. Y le dicen a Pedro, ¿qué necesitamos? Y dice Pedro, arrepentirse de sus pecados y bautizarse para que reciban el don del Espíritu Santo. Y cuenta la escritura que fueron
casi 3,000 personas o más de 3,000 personas quienes fueron bautizadas en ese mismo momento. Si lo más importante del bautismo, porque también otro problema que se presenta es por qué la iglesia no sumerge a la gente en agua como allá cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y se sumergió en el agua. Y entonces muchos dicen, bueno, ¿por qué la iglesia no hace eso? La iglesia lo hacía en principios. También hoy hay algunas iglesias que tienen sus tipo piscinas donde la gente va y se sumerge o el sacerdote se mete a la piscina y sumerge al niñito para hacer el bautismo por sumersión. Pero en realidad lo más importante en el bautismo de nosotros, que no es un bautismo de agua, sino del Espíritu Santo, no es el agua. El agua es un sacramental. El agua es un acompañante del sacramento, un acompañante visible. Pero lo más importante no es el agua, porque en Jerusalén no había ningún río. Estas 3,000 personas no fueron bautizadas sumergiéndose en un río. Estas 3,000 personas fueron bautizadas, sí, con el signo del agua, ¿sí? Pero fueron bautizadas en el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando sobre ellos agua, ¿verdad? En su cabeza, agua corriente, es decir, agua pura, no agua de limón, no agua de Jamaica, ¿verdad? Sino agua corriente, agua pura, agua natural, derramada sobre su cabeza. Porque lo más importante no es el agua, ¿sí? Sino el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es bien importante también que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a ver también entonces en el Evangelio de San Mateo. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, el último capítulo de este Evangelio, capítulo 28, versículos del 9 al 20. Mateo 28, versículos del 19 al 20. Quien guste proclamarlo. Perdón, ¿9 o 19? 19. A ver, Evangelio de San Mateo. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, esta orden que Jesús dio a sus apóstoles de bautizar a los creyentes es siempre válida. No se puede bautizar a un adulto sin haber aceptado a Cristo como Señor de su vida. En la Biblia vamos a encontrar que al principio del cristianismo fueron bautizados muchos adultos. Esos adultos entonces sí debieron haber recibido una instrucción lo suficientemente buena y válida para poder recibir el bautismo. No así con los bebés, que los bebés pues no tienen la conciencia, pero ya dijimos, reciben el bautismo en aras de la fe de los padres, que van a ser los encargados de transmitir al niño la fe. Entonces, en estas personas que fueron bautizadas en Jerusalén, por poner un ejemplo, debió haber habido familias completas, desde abuelos, personas adultas, jóvenes,
adolescentes, niños, bebés. ¿Sí? Nos presenta la palabra de Dios también algunos ejemplos de hombres, ¿verdad? Donde se bautizaba a la familia completa. Entonces, en la familia completa podía haber un bebé, podía haber un adulto. Vamos a ver un ejemplo de estos para que no nos quedemos ahí con la lagunita, ¿verdad? Sino que lo veamos en la palabra de Dios. Les voy a invitar entonces a que busquen allí la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, para ver alguno de estos ejemplos donde la palabra de Dios nos cita cómo fueron bautizadas familias completas. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16. Quien lo tenga, lo puede proclamar. A ver, yo, Madre. 16. Dice, perdón, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Palabra de Dios. Palabra. Alabamos, Señor. Muy bien, vemos ahí, ¿verdad? Dice, fue bautizada la familia de Estefanas. La familia. En la familia puede haber adultos, jóvenes, niños, ¿sí? Hoy nosotros conocemos los catecúmenos en nuestra iglesia, que ya suelen ser adolescentes, jóvenes, personas adultas que reciben el bautismo después de haber recibido una ardua catequesis. Entonces, sí necesita una persona adulta conocer a Jesucristo y aceptarlo y desear ser cristiano para poder recibir el bautismo. Pero si es un bebé, pues el bebé va a recibir la fe de los padres y son los padres los responsables de transmitirle a ese bebé la fe. Que como ya decía yo en mi ejemplo del principio, no podemos esperar a que el bebé crezca porque no sabemos si va a llegar a tener conciencia en el sentido de que viva lo suficiente para llegar a tener esa conciencia. Y cómo privar un hijo de Dios de todas las gracias que Dios le puede dar a través de los padres, a través de la fe de la iglesia, a través del sacramento. ¿Cómo privar a una personita de todas esas gracias por el simple hecho de ser un bebé? Entonces, es como el alimento, ¿verdad? Usted le da el alimento al niño aunque él no sepa cuántas calorías tiene, si es bueno o no para él. Usted lo va a enseñar a comer. Usted le va a dar lo necesario para su vida material. Pues también así debemos dar a los niños lo necesario para su vida espiritual. Bueno, hay entonces algunos escritos de los santos padres de la iglesia que ya desde los primeros siglos del cristianismo nos hablan de cómo debe administrarse el bautismo. Está el caso de San Ireneo, que vivió entre los años 140 y 205 después de Cristo. Él decía sobre el bautismo: Jesucristo vino a salvar a todos los que por su medio nacen para Dios, infantes, niños, adolescentes, jóvenes y viejos. Es decir, no hay nadie que quede exento de recibir el bautismo, porque Cristo vino a salvarnos a todos. También están los escritos de Orígenes, que vivió entre los años 180 y 255. Él declara que el bautismo de los niños es de institución apostólica. Es decir, que desde el tiempo de los apóstoles
era costumbre bautizar a los niños, ¿sí? Eso no es ahora que la iglesia lo ha inventado, sino que desde los principios del cristianismo, el bautismo ha sido administrado a niños. Está también Cipriano y los obispos del Tercer Concilio de Cartago en el año 253 ordenaron que a los recién nacidos se les bautizase lo antes posible, ¿sí? Esto es bien importante entonces, entender que desde siempre nuestra iglesia ha tenido como costumbre, como parte de su fe, administrar el bautismo a los niños. Además, también tenemos un documento de suma importancia que fue escrito entre los años 90 y 100. Este libro es la Didaqué. La Didaqué fue el primer catecismo que se escribió de la iglesia. Y vean cómo este catecismo se escribió todavía en los tiempos en que vivían los apóstoles. Alguno de los apóstoles todavía vivía. ¿Qué dice la Didaqué sobre el bautismo? Dice, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua corriente. Si no tienes a la mano agua corriente, bautiza en otra agua. Si no puedes hacerlo en agua fría, hazlo con agua caliente. Si tampoco puedes hacer esto, derrama entonces 3 veces agua en la cabeza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la indicación que da la Didaqué acerca del bautismo. Entonces, creo que todo esto, queridos hermanos, nos ayuda a entender que el sacramento del bautismo está siendo administrado desde un principio por nuestra iglesia, de la misma manera y con el mismo sentido, ¿sí? No ha sido nunca problema para la iglesia pensar por qué nos tienen que bautizar bebés, por qué no esperar hasta los 30 años, por qué no sumergirnos en agua todos. No, no ha sido problemas para la iglesia, porque la iglesia ha tenido muy claro desde un principio que la importancia del bautismo está en ser administrado por los ministros de la iglesia, sacerdotes, y bajo las condiciones que ya lo hemos escuchado, lo ha escrito la iglesia desde un principio. Así que esto es pues muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo conozcamos y sepamos el porqué de nuestra fe. Y no privemos a los bebés, ¿verdad? En aras, hoy muchos padres modernos dicen, no, pues yo no voy a bautizar a mis hijos, que ellos cuando crezcan elijan lo que quieran. Qué gran error de un padre católico hacer eso con sus hijos, porque no sabe de cuánta riqueza espiritual está privando a sus hijos. Vuelvo con el tema de los alimentos. Jamás se te ocurriría como padre pensar, voy a esperar que mi hijo crezca, y cuando él crezca, que él elija si quiere ser vegano, si quiere ser carnívoro, si quiere ser vegetariano, ¿verdad? Si quiere ser, yo qué sé, ¿verdad? Ya tanta locura que hoy ha inventado el ser humano para alimentarse. No, jamás un padre de familia piensa eso, porque tiene que alimentar su hijo y porque él como responsable automáticamente entiende que es él el que tiene que enseñar a su hijo. Bueno, él lo enseña, él lo alimenta. Cuando su hijo crezca, pues claro, ¿verdad? Su hijo puede tener la conciencia de querer continuar con esa enseñanza o adquirir otra.
pero ya esa es en la libertad del hijo, ¿sí? Al padre, ¿qué le corresponde? Transmitirle su fe a su hijo, transmitirle, enseñarle, vivir con él su fe. Yo creo que esto es lo más importante, que los padres aprendan a vivir con sus hijos la fe que han recibido. Bueno, pues queridos hermanos, hasta aquí el tema. No sé si entonces podemos ya abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer alguna pregunta que crean conveniente o necesaria a este tema.